Saludos emprendedores hacks y bienvenidos a otro episodio más de Emprender Hacks, el podcast. Este es el primer episodio del 2023 y hoy voy a hablarles de algo súper importante para todos los emprendedores, empresarios, dueños de negocios. Incluso se lo voy a hablar desde tres ópticas, como emprendedor, como empresario y como antropólogo. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los obstáculos que hay que enfrentarnos en este nuevo escenario con las herramientas de la inteligencia artificial? Voy a hablar también un poco sobre el escenario de los negocios y también vamos a hablar sobre qué nos depararía en cuanto a las tendencias del marketing digital muy por encima. Mi perspectiva este año es, uno, dar un programa semanal y decirles gracias, extender las gracias a todos aquellos escuchas que me ven desde iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y bueno, de verdad que quiero que seamos cada vez más. Estoy retomando con fuerza este proyecto por dos razones. Uno, porque las escuchas en iVoox han aumentado muchísimo, somos casi 200 por episodio fijo y en las otras plataformas igualmente. Y dos, porque bueno, quiero que sigamos creciendo y como ha tenido tan buena receptividad mis últimos programas del año pasado, que fueron muy pocos, fueron 17, este año quiero darles 50 programas al menos, uno semanal. Así que bueno, vamos a comenzar. Inteligencia artificial. Bueno, hay muchísimas ideas, muchísimas opiniones y también muchas y demasiadas noticias e información sobre la inteligencia artificial. No es la primera vez que se escribe o que se habla de inteligencia artificial. Esto es algo que tenemos que tener claro. Y también tenemos que tener claro las estacionalidades de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? En el 2020, 2021 o finales del 2020 y todo el 2021, el acontecimiento en el mundo eran las criptomonedas. Iban a revolucionar las finanzas, iban a hacer algo diferente, etcétera, etcétera. Hoy en día las criptomonedas se han enfrentado a una serie de regulaciones políticas, económicas, quiebras, esquemas mal manejados, etcétera. Hoy día son o es el boom de las inteligencias artificiales. Esto lo digo por dos razones. Yo no estoy indicando que esto no vaya a cambiar la situación, sino que hay que verlo con ojos críticos, ¿ok? Es muy probable que esto siga evolucionando y los cambios sean paulatinos, pero también es muy probable que los cambios sean disruptivos o muy bruscos, principalmente en el ámbito digital o del conocimiento. Esto se los digo para que veamos el panorama completo. El primer artículo que se escribe de inteligencia artificial fue por allá por los años de 1950. Y hay un nombre que es muy conocido también gracias a una película que se estrenó hace pocos años, no recuerdo el año exactamente. El actor es el de Doctor Strange, Cumberbatch, algo así, no me acuerdo el nombre. Lo cierto es que estamos hablando de Alan Turing. Alan Turing creó no nada más un test de Turing para ver si era posible, a través de una serie de preguntas, descifrar si era o no una inteligencia artificial. Y lo otro es que a partir de ese remanente y de todos los avances que se han tenido, hay una acumulación de conocimiento en cuanto al área de la inteligencia artificial, tanto desde el ámbito de la filosofía como desde el ámbito de las ciencias de la computación. Hoy día vamos a hablar también de cómo impactaría o cómo está impactando, no impactando este tipo de tecnologías en la industria, en los negocios y en nuestra vida, tanto como la digitalización. Y también, haciendo un ejercicio un poco interesante, voy a analizar cómo era la vida antes de lo digital, antes de la industrialización, antes de la autolocomoción, antes de todo este boom. Vamos a ir un poco atrás a la era agrícola, pero para dar nada más un ejemplo, una comparación para ilustrar bien cómo es esto. Todo este proceso de verlo así te va a ayudar a ti como emprendedor a entender o a comprender qué puedes hacer, cómo aprovechar una oportunidad específica, como en este momento. Voy a empezar a hablar de las oportunidades para luego hablar de las amenazas y hablar también de algunos escritores, pensadores que han hablado sobre estas dos aristas. Oportunidades. La inteligencia artificial permite automatizar muchos procesos y mejorar incluso
otros ya existentes. Por ejemplo, en este momento estoy grabando este episodio de podcast y a mi alrededor hay ruido. Hay ruido, es decir, puede estar ladrando mi perro, me pueden estar llamando, puede haber una conversación porque no tengo un estudio totalmente capacitado. Incluso si tú eres un escucha recurrente, podrás haber notado cómo ha sido mi evolución durante todo este tiempo que he hecho el podcast. De un audio no tan bueno a un audio muchísimo mejor. En este momento estoy utilizando una inteligencia artificial que me ayuda a eliminar todos esos ruidos molestos de una u otra forma. Sin tener un estudio, puedo darles esta grabación de una mejor calidad. Esto es, digamos que un ejemplo muy claro de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos. También en el área del marketing está muy interesante todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los creadores de contenidos o la creación de contenido es algo muy demandante y es algo sumamente difícil porque muchísimas personas en el mundo hacen contenido. Hay personas que lo hacen gratis, hay empresas que lo hacen, hay generadores de contenido. Yo estoy generando un contenido. Entonces, con tanto contenido, porque consumimos una cantidad inimaginable de contenido en las redes sociales, cada vez más nos topamos con el tema de la saturación y los creadores de contenido, las personas que se dedican a esta área, tienen menos tiempo, es decir, es muy agobiante el trabajo de generar una estrategia, generar un enfoque, ver qué clase de contenido, hacer ese contenido, empaquetar ese contenido, distribuir ese contenido. Son muchos procesos pequeños en donde la inteligencia artificial en este momento lo que está permitiendo es ayudarnos a o ayudar a las personas que hacen marketing o que hacen generación o creación de contenido a hacerlo de una manera más rápida, no necesariamente mejor, ¿ok? Y estos son dos conceptos que tenemos que tener claro. La rapidez no necesariamente tiene que ser mejor. Otra cosa en cuanto a esto, y voy a ir hablando también de los obstáculos que se va a enfrentar la inteligencia artificial o de los posibles cambios. Claro, sustentado en cosas o eventos que se parecen. Por ejemplo, cuando nosotros leemos artículos en internet, hasta digamos que hasta el año pasado, yo me atrevería a decir, la mayoría de esos artículos eran escritos por humanos en su totalidad. Hoy día, ya no es así. Cada vez hay más artículos, blogs que se generan con inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial de escritura ha avanzado tanto que ya hoy día puede generar textos, que se pensaba que esto iba a ser una tecnología que veríamos del 2020 en 10 años o a menos 20 años, ya es posible y está al alcance de muchas personas, no necesariamente de grandes empresas. Porque la inteligencia artificial, como la conocemos en la generación de escritura, sí ha sido utilizada por grandes medios desde... Yo no sabría decirles cuándo, pero sí sé que existen herramientas como Jasper, Chartcopy AI, bueno, muchísimas otras que eran bastante costosas hace un año, yo me acuerdo, yo las revisé, hoy día son más accesibles para muchísimas personas. Con ChatGPT es aún más generalizado, fue un boom que generó esta empresa y bueno, y otras muchas empresas. Pero las inteligencias artificiales han estado allí desde hace más tiempo. ¿Ustedes creen que el algoritmo de Google funciona como? El algoritmo de Google para darnos resultados funcionaba desde hace unos años para acá. Hubo la actualización Panda con una inteligencia artificial y un algoritmo muy interesante, predictivo. E incluso las redes sociales, cuando te mandan la publicidad tan personalizada que tú dices, oye, esto lo estaba pensando y me apareció, es porque hay un algoritmo y este concepto tenemos que entenderlo de aquí en adelante. Hay un algoritmo que está atrás de todo este proceso informático que permite darte el contenido idóneo y la publicidad idónea en el mejor momento para que te quedes allí. Parece mentira, pero los algoritmos de inteligencia artificial han convivido con nosotros desde mucho antes de lo que parece. Los procesos de automatización en industrias como las del automóvil o más recientemente la del empaquetado en Amazon o también
empresas como Modelo en México, la compañía de cervezas, han venido utilizando sistemas de automatización de procesos que funcionan con inteligencia artificial de hace unos 5 años para acá. Incluso hay muchos que de antes, para generar procesos que a nivel de para generar procesos más rápidos que a nivel humano son muy difíciles de ejecutar de una manera que el ser humano no se agote porque son muy repetitivas y que permitan agilizar esos procesos. ¿Ok? Sin embargo, y pese a todos estos avances, todavía hay empresas hoy día que tienen maquiladores. Hay muchísimas empresas que tienen personas que están maquilando, que lo hacen paso a paso. Entonces, en el área hay que, por eso es que les hago hincapié en la necesidad o la importancia de ver todas las aristas. Como emprendedor, hoy día es más sencillo, por ejemplo, crear contenido, pero ese contenido tiene un doble filo. Es de doble filo. ¿Por qué? Vamos a suponer que muchísimas personas a nivel global, 1.000.000, 2, 3, no sé, vamos a poner una cifra redonda, 10 millones de personas utilicen inteligencia artificial para crear contenido. 10 millones es bastante, ¿ok? Muchísimas personas. Estas personas mandan este contenido por los algoritmos y los usuarios comienzan a estar expuestos a esta información. Esta información, como la escriben, vamos a poner una 50 inteligencia artificial, suele ser repetitiva, suele ser igual, suele tener un mismo tono de conversacional, se hace aburrido, la gente comienza a irse a otros portales donde le ofrecen contenido creado por humanos mucho mejor, mucho más profundo. Esto va a pasar y es muy probable que esté pasando y que haya pasado. Los bots en Twitter son un ejemplo de ello. Muchísimos tweets con bots son de los menos leídos y muchísimas personas aborrecen todo lo que hacen los bots en las redes sociales, ¿ok? El spam que llamamos. Y las inteligencias artificiales como ChatGPT u otras, no es por criticarlas, todavía están iniciando y son bastante avanzadas, tienden a generar esto y nosotros somos seres que por más que te automaticen todo, buscamos siempre sensaciones, emociones, pensamientos nuevos. Y todos estos procesos van a permitir cambiar a su vez a la forma en cómo la inteligencia artificial y cómo el contenido se consume. Entonces, como somos seres de segundo orden, no somos como una piedra que está allí, no podemos cambiar y va a ir transformándose todo esto de la inteligencia artificial a medida que lo vayamos utilizando más. Y va a haber una hibridación, es decir, van a haber contenidos híbridos. Yo soy de los partidarios que va a existir una unión bastante fuerte en donde la persona que genera contenido, todo aquello que hacen estrategias de negocios, marketing, que necesitan creación, van a utilizar estas herramientas para amplificar la creación y para buscar formas disruptivas e innovadoras. Hasta un momento en que la inteligencia artificial logra hacer esto, pero a medida que pase esto, esta misma inteligencia artificial o estos mismos usuarios van a cambiar la forma en que vamos a utilizar la inteligencia artificial y la inteligencia artificial va a ir cambiando a medida que esto avance. Sé que es bastante complejo, sé que es bastante abrumador, pero estas son las tendencias de marketing en este 2023. La inteligencia artificial es parte de todo este conglomerado de cambios que nos está trayendo este año y también son nuevas formas de enfrentar a los negocios. Es verdad que se ha hablado mucho que Google está en peligro por el tema de ChatGPT. Sí y no, porque una de las razones de que utilicemos Google todavía, o los motores de búsqueda, e incluso en las redes sociales también se han convertido mucho como los motores de búsqueda, es por la diversidad de respuestas. Si bien ChatGPT o las inteligencias artificiales como Tiply AI, Jasper, etcétera, muchos de los chatbots con que tú puedes conversar hoy día te dan respuestas certeras, a veces como seres humanos buscamos no un solo punto de vista, sino múltiples puntos de vista. Y esto es lo que nos da Google. No nos da un punto de vista. Esto es bueno y malo porque Google puede tener un monopolio de la verdad. Sí, es cierto esto. Y también puede
influir en las tomas de decisiones de los consumidores cuando buscamos un determinado producto o servicio, pero también permite que otras personas que estén comenzando puedan llegar a ese punto. Otro punto importante en cuanto a la inteligencia artificial y digamos que toda esta amalgama de cambios tiene o se relaciona directamente con la forma en cómo vamos a enfrentar los procesos entre individuos. ¿Esto qué quiere decir? La resolución de problemas puede pasar o no por una inteligencia artificial que nos permita saber cuáles serían las mejores formas. Pero las inteligencias artificiales carecen de algo súper importante, que es la conciencia y las experiencias subjetivas. Es decir, no existe esta conciencia de acciones que sí tenemos los seres humanos cuando nos comunicamos. Y pese a que, por ejemplo, las voces que hay de inteligencia artificial puedan replicar una voz humana, existe toda una experiencia subjetiva que no posee la inteligencia artificial. Existen muchísimas posturas en relación con esto, pero yo me quedo con la que las experiencias subjetivas son positivas. Vamos a hablar ahora de los escritores. ¿Qué se ha dicho de esto? Está, por ejemplo, 2021, Una Odisea en el Espacio, es una película de Kubrick, Stanley Kubrick. Es muy interesante porque es una nave espacial que está totalmente automatizada y hay una gran inteligencia artificial que domina todos los aspectos de la vida de dos pasajeros en una... Bueno, no se los quiero spoilear, disculpen. Si no lo has visto, velo. Lo cierto es que ahí nos vislumbra muchísimo sobre los riesgos de la inteligencia de este tipo de mecanismos robóticos. Hay otro que es Matrix. Matrix nos da una visión post-apocalíptica, un mundo dominado por máquinas, en donde se alimenta de la energía de los seres humanos. Bastante interesante. Esa es una película que se debate en puntos filosóficos. Hay otra que también es igual de catastrófica, que es la saga de la fundación de Isaac Asimov, donde habla no nada más de algoritmos que predicen la historia a través de una disciplina que el escritor sacó mezclando todo lo data y la estadística, la psicología con la historia, que se llamaba psicohistoria, me acuerdo yo, está en los primeros capítulos, bastante interesante, sino que también habla de los riesgos de una inteligencia artificial y de los riesgos de que esta inteligencia artificial aprenda tanto de nosotros que pueda controlarnos. Esa saga comienza con Yo Robot, es decir, tú puedes leer Yo Robot, esa película también es bastante buena y puedes seguir leyendo la saga y la verás. Entonces, hay muchos retos, hay mucha imaginación en torno a este tema y como empresario puedes utilizarlo a tu favor. Puede que las industrias se enfrenten al problema es que si hay mucho desempleo, porque eventualmente sí, querremos o no admitirlo, es probable que haya empleos que se van a transformar y hay personas que pueden quedar sin desempleo. Incluso Elon Musk lo estuvo hablando en una conferencia, no me acuerdo si fue en el Foro Global Económico, de crear una renta universal para que las personas puedan seguir teniendo un ingreso. Pero esto va a generar dos problemas. Uno, la inteligencia artificial no consume productos o no tiene las mismas necesidades que tenemos nosotros como seres humanos. Y son esas necesidades como seres humanos que mueven a la economía global. Entonces, si estos algoritmos, que es un concepto que voy a tocar en otro podcast, mucho más estructurado. El próximo podcast no te lo puedes perder porque voy a hablar de esto, pero específicamente relacionado con las empresas. Es decir, las empresas. Este fue un bosquejo general. El 2023, la inteligencia artificial. ¿Qué nos depara? Pero bueno, ya como estoy terminando este podcast de hoy, quiero dejarles esta última reflexión. Si no hay ese ciclo económico y hay personas que empiezan a desertar de su trabajo, porque sí es un riesgo y que no podemos ignorar, es decir, sí existe la amenaza de que hayan personas que se queden sin trabajo, también está la amenaza de que esta gente no pueda incursionarse, no pueda satisfacer sus necesidades y no sean pocas, sino muchísimas. Entonces las industrias van a tener que contratar personas para que sean consumidores, algo así como la era de Ford.
Recordemos que en la era Ford subió los sueldos y salarios de sus empleados para que estos pudieran consumir sus vehículos y esto generó que la empresa creciera. Más o menos lo mismo. Entonces, si estas personas no trabajan, los consumos bajan porque no hay capacidad adquisitiva y puede haber un problema. Puede haber un problema en esto. También puede ser que hayan sindicatos, que hayan organizaciones que puedan generar unas o políticas públicas o gobiernos o estados que generen una serie de políticas para que el avance de todo el tema que puede generar la automatización total de procesos como la inteligencia artificial se vea limitado el uso de la misma y se necesite capital humano. Entonces, son muchas cosas que pueden pasar y que seguramente van a pasar en pocos años. Esto puede ser también otro hype de la mass media, es decir, todo el mundo está hablando de esto. Puede ser, hay muchos miedos, etcétera, etcétera. Particularmente vamos a emplear todos los tópicos del algoritmo, de la conciencia y de los negocios importantes en los próximos para saber qué oportunidades, porque tenemos que aprovechar las oportunidades que nos deja todas estas nuevas tendencias. Bueno, para finalizar, gracias de verdad por escucharme, por suscribirte. Recuerda que estamos en YouTube también. Voy a intentar en otros podcasts dar un análisis técnicos de gráficos para saber la situación económica. Este año se plantea un poco recesivo. No voy a dejar de hacer este tipo de contenido, no vayan a creerlo. Y de verdad, gracias a todos aquellos que me escuchan en las plataformas de podcast. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda suscribirte para seguir apoyando este proyecto. Gracias y feliz 2023.